buenas noches, amigos que nos siguen en este su espacio, Negocios y Más. Para nosotros es un placer siempre compartir con cada uno de ustedes y saber que siempre están ahí dándonos seguimiento. Como siempre, información inicial para ustedes, los precios de los combustibles se mantienen estables, producto a que realmente el petróleo, aunque en principio, en el inicio de la semana, tuvo movimiento, pero al cierre, el día de hoy, solamente bajó 0.88 centavos. De manera que es realmente apropiado por parte del Ministerio de Industria y Comercio mantenerlo hasta seguir observando qué va a pasar en la próxima semana. El Ministerio ha sabido manejar, aunque a veces me preguntan ustedes, y yo a veces me pregunto, cuáles son los parámetros que se están tomando para la variación de los precios de los carburantes nuestros a partir de la diferente incidencia en el mercado internacional del petróleo. Sabemos que la cotización de hoy es para petróleo que se contrata, que vamos a recibir en el mes de marzo. En ese intervalo de tiempo pasan muchas cosas. Es conocido por cada uno de ustedes entonces, porque ya lo hemos explicado en otra ocasión, que aunque el precio del combustible del petróleo baje ahora, hay muchas variables que inciden para que no se tome la medida de ajustarlo concomitantemente al anuncio de la reducción o el aumento. Pero estamos satisfechos como analistas de los precios o la intervención del Estado a partir de la variación de los precios a nivel internacional. Es decir, están más o menos acordes y nos llevamos por lo que plantean los empresarios del transporte, que a veces se ponen la ropa de sindicalista o de representante del sector transporte. Si nos llevamos de ello, entonces ya sería una situación un tanto poco manejable, porque habría también que revisar lo que son las asignaciones de combustible que se le da a cada uno de esos sindicatos y además preguntarnos hacia dónde, a qué mano van o a cuáles estaciones de gasolina van esas asignaciones, o si se le asignan realmente a los asociados de esas asociaciones de transporte, o si a la empresa, a la bomba donde se asignan esos galones, que son muchos, mantienen unos precios tan bajos como ellos plantean que debe existir en el mercado nacional. De manera que habrá momentos en que podamos responder y respondernos cada una de esas interrogantes. Por demás, con lo que tiene que ver con la cotización del dólar y del euro, no hay novedades, se mantienen con precio fijo, lo que demuestra sin lugar a duda de la eficiencia y el buen manejo de la economía por parte del Banco Central y por supuesto del equipo que dirige la macroeconomía del país. Es parte de los logros que exhibe este gobierno y por qué no el gobierno anterior. De manera que seguimos observándolo, pero la proyección es que no va a haber variación, porque donde realmente debió existir fue en diciembre, llegando a la etapa final de diciembre, y no hubo variación, de manera que a partir de ahora se mantiene. Algo interesante que llamó mucho la atención en el transcurso de la semana que recién finaliza, y fue la información que nos sirve la AME, y que luego entonces se cruzó con impuestos internos y ha sido la evasión del fisco, la pérdida de varios cientos de millones que tuvo el fisco, producto de una cantidad hasta el momento no cuantificable de multa que una banda que operaba en AME registraba o condenaba a algunos choferes, pero que estas multas no fueron registradas debidamente y que luego entonces chantajeaban a cada uno de esos conductores. Estamos hablando de multa
de 2.500 pesos, de 2.200 pesos, que luego se le acercaban y le decían, bueno, para que no tenga que hacer la fila y no esté estampada tu contravención, suelta de allá para acá 1,000 pesos y vamos a borrar todo esto. Esto ya se había denunciado hace unos meses y como siempre las autoridades se tomaron su tiempo porque a veces la denuncia y la población, ustedes se hacen la pregunta por qué ante algunas denuncias no se actúa de inmediato, es precisamente porque hay que seguir un protocolo. La gente denuncia y ¿para qué ir a apresar a aquella persona sin tener las evidencias necesarias? Porque luego entonces nos quejamos de que la justicia no aplica leyes. Bueno, si se apresa a alguien sin las evidencias necesarias, pues es casi seguro que la justicia tendrá que dejarlo en libertad. Ante este caso, un coronel era de alto nivel que operaba la mafia, encabezada por un coronel de la institución que dirigía todo un equipo instalado. Se dice que desde agosto del 2015 se dio aviso de esta mafia y se empezó a darle seguimiento. Gracias a la agilidad o al tiempo tomado, ya aquí no hay mucha cosa que explicar, mucha excusa que dar, y también hay que agradecer la agilidad y la determinación del presidente de la República, que de inmediato destituyó al segundo en mando de la AMEP. Eso se llama tomar el toro por los cuernos y encabezar toda una línea de adecentar la justicia. Amén de lo que sí salía en la semana, que era el debate sobre los 2 jueces que estaban presos, que se le otorga libertad, o no libertad, sino prisión domiciliaria. Muchas personas dicen que esto es un recreo, que estas personas estarán en su casa viendo televisión, analizando y quién sabe preparándose y celebrando en sus apartamentos cada uno por igual. Pero a veces hay circunstancias que llevan a esto. Los imputados argumentan que su vida corría peligro al estar preso, porque precisamente muchas de las personas que están ahí fueron objeto de impedimento de su libertad debido a diferentes procesos que pasaron, algunos injustos, otros injustos. Ya es un tema para profundizarlo un poco más. Yo quiero irme a una pausa, pero sin antes informarle que hoy nos visita una persona especial en todo lo ancho de la palabra para nosotros. Es el presidente del Partido de los Trabajadores Dominicanos, Esteban Díaz Jaques, una persona con la cual vamos a conversar en el día de hoy. Vamos a una pausa. El Colegio Utesiano de Estudios Integrados COE UTESA, una institución que te ofrece un concepto de calidad educativa diferente, un centro de desarrollo humano con un gran compromiso de contribuir desde la escuela con el futuro de la patria. Si quieres para tus hijos una educación integral en valores, ciencia, cultura, disciplina, somos la opción de calidad para la educación de tus hijos. Inscripciones abiertas. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA.
Amigos televidentes, si se trata de la inquietud de insertarse en el sistema de educación tanto de primaria como media, ustedes saben que yendo a UTESA podrá hacer el curso de habilitación docente. La habilitación docente le va a permitir ir a concursar de una manera efectiva. Pero si se trata de habilitarse en pedagogía y docencia universitaria, entonces diríjase también a UTESA, al recinto Santo Domingo Oriental, en la zona oriental, o llame a los teléfonos 809-245-8200, extensión 228-230. Dos tipos de habilitación diferentes. Y si también tiene algún chico o usted que me ve, desea hacer cualquier curso de lo aprobado o realizado a través del Infotec, también vaya al recinto oriental, Santo Domingo Oriental de UTESA, y allá le van a dar orientación a usted y a sus hijos para que realicen de manera gratuita diferentes tipos de cursos a través del Infotec. Allá en UTESA, 809-245-8200, extensión 228-230. Tal y como le informé antes de irme a la pausa, hoy se encuentra con nosotros Esteban Díaz Jaques, una de las personas que yo más admiro por su trayectoria, su sencillez y cómo maneja los temas que tienen que ver con el país. Bienvenido, Esteban. Bienvenido. Bueno, para nosotros es un placer, le reitero, Esteban, estar aquí. Y como siempre, a todos los que nos visitan, queremos saber cuál es su opinión del rendimiento económico del actual presidente. Creo que estamos asistiendo a un ejercicio coherente y prolongado del manejo de la economía dominicana. En cierto modo, desde el año 2004, el país ha mantenido una situación de estabilidad y crecimiento que no forma parte de la propaganda del gobierno, sino que forma parte de la realidad de la vida económica del país y en cierto modo de la realidad de la economía en América Latina. El dato está ahí. El crecimiento de la República Dominicana ha sido uno de los más altos del mundo y pienso que eso de por sí tiene un enorme valor. Siempre se ha dicho que no se puede repartir lo que no se ha producido. Tal vez en este detalle de reparto es que nosotros nos gustaría hacer alguna pequeña anotación para indicar que todavía la República Dominicana sigue siendo un país marcado por niveles de desigualdad que debemos superar. Y no hay duda de que el principal componente de esa desigualdad viene dado por la variable del salario. Y por eso uno ha estado reclamando y va a continuar reclamando de que la situación salarial pueda mejorar para justamente para elevar el nivel de vida de la gente que está más debajo en esa escala. Y en segundo, porque yo creo que como país aspiramos a que haya una situación de equilibrio macroeconómico y sobre todo que permita que la totalidad de la población pueda acceder a bienes y servicios que le permita subvenir sus necesidades y pueda el país naturalmente progresar en el sentido general. Yo creo que de todas maneras hay razones para el aliento, razones para uno sentirse optimista en esta materia, y yo pienso que aunque hay perturbaciones internacionales, sobre todo las que tienen que ver por los precios del petróleo, sí, y otras materias primas, pero yo creo que hay razones para que los dominicanos y dominicanas nos sintamos con algún optimismo en el manejo de la economía. No hay duda de que tanto en el Banco Central como en los poderes públicos, yo creo que hay seriedad en el compromiso de manejar los distintos aspectos de la economía. Esto que usted estaba informando sobre lo que ha pasado en el asunto de la MED,
son perturbaciones que pueden precisamente corregirse, no son tan graves que afecten la totalidad de la economía dominicana, pero claro, como perturbación tiene que ser, y sobre todo por delitos que hay, tienen que ser sujetos de estudio, de investigación y sobre todo de castigo a los responsables de haber cometido estos hechos. Por otra parte, yo pienso que llegando a este año 2016, la República Dominicana, ya ahora en medio de esta campaña electoral que acaba de comenzar, no debemos alocarnos. Siempre se ha hablado de que cada vez que hay una campaña electoral se mueve la economía. Ciertamente se mueve porque hay un nivel de propaganda, nivel de inversión en lo que tiene que ver con la publicidad, pero yo creo que tenemos que ser prudentes para que la economía no se perturbe y sobre todo para que llegado el 15 de mayo y luego llegado el 16 de mayo las cosas continúen como van. No hay razón para que se produzca una perturbación en el proceso de la economía dominicana. Sobre todo si logramos mejorar la situación salarial, yo creo que entonces hay razones para sentir más optimismo. Don Esteban, sabemos, he conocido que el Partido de los Trabajadores Dominicanos tiene varios periodos que ha ido acompañando al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál es la situación actual a nivel de participación en lo que tiene que ver con los estamentos, especialmente el área congresual, municipal? ¿Cómo está ubicado el PTD en actuales circunstancias? Nosotros estamos culminando el proceso de discusión de cara a las elecciones venideras. Comisiones del Partido de la Liberación Dominicana y de nuestro partido han estado discutiendo los distintos aspectos, sobre todo programáticos, que tienen que ver con el ejercicio del poder político a partir del próximo 16 de agosto. Realmente, en razón de lo que ha ocurrido al interior del PLD, sobre todo con el problema que pasó en el comité político, etcétera, se ha retrasado un poco la decisión final sobre esta materia, pero nosotros señalamos desde el comienzo que teníamos el propósito múltiple, uno, de mejorar nuestra participación en términos de las municipalidades. Queremos tener una vida mucho más activa en los municipios porque sabemos que el verdadero ejercicio del poder, el verdadero ejercicio de una responsabilidad social se da en el campo municipal, porque es ahí donde hay más cercanía entre el funcionario y el ciudadano o la ciudadana. Nosotros queremos, y yo creo que hemos logrado un resultado, me parece hasta ahora favorable, es decir, aumentar la cuota de nuestra participación a nivel de los municipios, las alcaldías, los directores municipales y los regidores y regidoras. De otra parte, nosotros señalamos vehementemente que el Partido de los Trabajadores Dominicanos tenía y tiene que volver al Congreso Nacional. Nosotros, usted recordará que estuvimos en el Congreso del 94 al 98, el compañero González Espinosa tuvo un periodo más, tuvo desde el 94 hasta el 2002, pero desde entonces nosotros hemos estado ausentes del Congreso Nacional, un lugar donde se toman las decisiones más importantes del país. El legislador es un representante del interés público y ahí justamente necesitamos estar. Sí. Entonces estamos en esa discusión, yo pienso que vamos a tener resultados favorables, nunca tan favorables como quisieran, pero en toda discusión hay que coger y dejar, como se dice, pero creemos que terminaremos el año, en las elecciones de este año, con representación, tanto en el Congreso como en el Parlacén, que también es un mecanismo institucional que, aunque no del Congreso Nacional, tiene que ver con el Congreso
de América Latina y sobre todo la parte que tiene que ver con Centroamérica. Así es. El PTD que dirige nuestro amigo y siempre entrañado, yo admiro, Esteban Díaz Jaques, siempre desde que decidió cambiar lo que fue la línea, ha sido bastante coherente con su alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, y eso dice mucho de lo que son sus criterios o sus creencias. Ahora bien, Esteban, ¿cuáles son los aspectos que usted pudiera señalarle a nuestros amigos televidentes que son lo más importante que lo hace en la actualidad mantener una alianza con el PLD? Sí, la sociedad dominicana es una sociedad, por así decir, multipartidista desde el punto de vista político. Y como resultado de ese multipartidismo, existen numerosas fuerzas, o algunas son las principales, como en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, y una gran cantidad de partidos, como el Partido de los Trabajadores Dominicanos, que formamos parte de las fuerzas en crecimiento. Nosotros decimos que los problemas del país necesitan no solamente que participen las principales fuerzas políticas, sino que éstas lo hagan coaligadas de tal manera que alcancen lo que nosotros decimos que es la gobernabilidad, tanto económica como social y política de la República Dominicana. Porque cuando comenzamos este tipo de política, que fue en los años 90, con el doctor José Francisco Peña Gómez, sí, señalamos entonces que nadie puede solo, que para los problemas del país necesitan de unir fuerzas que puedan hacer frente positivamente a las dificultades, a los retos, y que esa situación persiste en la República Dominicana. Y creo que justamente la experiencia con el Partido de la Liberación Dominicana, nunca tan satisfactoria como quisiéramos, pero ha permitido en cierto sentido una especie de gobernabilidad que creemos que con el candidato actual y presidente de la República, don Danilo Medina, se va a afianzar, y yo creo que el país va a seguir marchando por resultados me parecen muy favorables. Si usted examina cuáles son las principales variables de la economía que ha manejado y de la sociedad que ha manejado el presidente Danilo Medina en estos 4 años que ya terminan, se dará cuenta de que efectivamente en el campo de la educación, en el campo de la salud, en el campo de la inversión, en el campo internacional, yo creo que se han logrado cosas importantes. Quedan obviamente elementos que perturban a la sociedad, sobre todo la inseguridad ciudadana sigue siendo un elemento obviamente perturbador y que nadie esconde. Están ahí todos los hechos, a veces muy ominosos, y nos obligan definitivamente a insistir en que esta parte tiene que ser reforzada en las políticas públicas, como también creemos que tienen que ser reforzadas en las políticas públicas la parte que tiene que ver con la ética en el ejercicio gubernamental, sobre todo porque aparecen elementos de corrupción como ese que se señaló en Abed, que tienen que ser evitados y cuando surgen, castigados rápidamente, cortados, como se dice. De manera que creemos que hay problemas todavía a resolver y obviamente la República Dominicana, como ya decíamos hace un rato, sigue todavía marcado por niveles de desigualdad que podemos y debemos superar. Con un 7% de crecimiento económico año por año, se acumulan factores de riqueza que dan para distribuir, para una redistribución del ingreso nacional que permita, obviamente, elevar rápidamente las condiciones de vida hasta de millones de dominicanos. Yo creo que estamos avanzando en ese campo y eso nos alienta a seguir postulando una política de alianza en la cual nosotros entendemos hemos recibido respeto, consideración y queremos más participación. Hemos dicho siempre que quien
ayuda a gobernar tiene que tener su importancia reconocida y su presencia asegurada en los niveles de discusión y de toma de decisiones de los problemas políticos y los problemas públicos en sentido general. A eso aspiramos y yo creo que tenemos una actitud muy positiva de parte del candidato presidencial y nuestro amigo Danilo Medina. Ok, vamos, amigo televidente, a una segunda pausa y luego continuaremos conversando con Esteban Díaz Jaques, presidente del Partido de los Trabajadores Dominicanos. El Colegio Utesiano de Estudios Integrados COEI UTESA, una institución que te ofrece un concepto de calidad educativa diferente, un centro de desarrollo humano con un gran compromiso de contribuir desde la escuela con el futuro de la patria. Si quieres para tus hijos una educación integral en valores, ciencia, cultura, disciplina, somos la opción de calidad para la educación de tus hijos. Inscripciones abiertas. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Recordarle a los amigos televidentes que este espacio se sirve a través de las señales de Radiovisión Educativa, Canal 54 de Claro TV, y que además todas estas entrevistas usted puede accesar a ellas a través de Negocios y Más en YouTube. Solamente tiene que poner Negocios y Más en TV, entrar a YouTube y ahí podrá darle seguimiento a nuestras entrevistas. Para cualquier pregunta, a través de nuestro correo negociosymas@gmail.com. Ahí cualquier pregunta y nosotros estaremos satisfechos de poder responderle. Esteban, en las últimas 2 semanas el país se ha visto impactado con algunas encuestas. Hay quienes dicen que son las guerras de las encuestas que han iniciado. ¿Cómo usted valora, por ejemplo, la encuesta de la Galo, que es la que ha llamado más la atención, porque en una semana, primero nos sirve una encuesta que dice que el presidente de la República tiene un 61%, y luego dice que una semana después realiza otra y lo pone en un 52%. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Bueno, estuve viendo que los representantes de la Galo estuvieron explicando que elementos que se dan en el proceso de encuesta fue lo que se presentaron y que por tanto la percepción cambió de un momento a otro. Yo pienso que no hay que alarmarse. Las encuestas son elementos de medición social que existen en la inmensa mayoría de los países. Y ya se ha visto que son un elemento de medición social útil para fines de tomar decisiones. En el campo político, las encuestas son útiles para ver cómo la gente percibe a los candidatos y candidatas. Sí varía
desfavorablemente, como este es el caso, obviamente hay razón para uno no dormirse, como se dice, preocuparse. Y yo pienso que a veces un dato que puede resultar negativo o que aparentemente es negativo, a veces es preferible a un dato simpático, porque entonces el simpático se duerme, mientras que el que está afectado por una visión de una encuesta que le puede perjudicar, yo creo que entonces se espabila y se ve obligado a actuar. Incluso el presidente Danilo Medina, en todos los discursos que he estado haciendo, y yo he participado, se puede decir, en una buena parte de ellos, sobre todo en esos actos de juramentación y de proclamación de partidos políticos que lo presenten como candidato, él ha señalado, siempre termina diciendo, aunque estemos bien en las encuestas, estemos bien ante el público, hay que trabajar duro como si estuviéramos perdiendo y hay que buscar los votos hasta debajo de las piedras. E insiste en ese problema, o sea, siempre alienta a que la gente no se duerma y que trabaje duro para que, pues, porque las elecciones se ganan el día 15. En este caso va a tocar el día 15 de mayo. Bueno, ese día es que definitivamente hay que buscar los votos, asegurar que la gente participe y que eche el voto en favor de la coalición política que le está encabezando. Yo pienso que, por lo tanto, no llamo a alarmarnos, ni a entrar en una polémica de que esa encuesta fue amañada. Siempre quien paga la encuesta tiene razones para esperar algún resultado que le favorezca. Si yo pago una encuesta, seguramente esa firma encuestadora buscará la forma de acomodarse en las cifras para que no se sienta mal conmigo. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces yo pienso que hay eso. De modo que vamos a seguir viendo las encuestas, tomémoslas como eso, medición en un corte de la opinión pública en un momento determinado, porque es una cosa de un instante. La gente no hace una encuesta para meses o para años, lo hace para días, para horas incluso, si es posible. Entonces yo creo que es necesario. Es más, si usted observa la televisión de los Estados Unidos, que yo creo que en este sentido son las personas que han dado cátedra en el mundo, sí, usted verá que diariamente esos candidatos son medidos y muchas veces van variando. ¿Por qué? Porque efectivamente quieren alimentar a la población con una visión de cómo percibe a las candidaturas. Eso tiene que verse aquí en la República Dominicana. Yo pienso que lo más importante de una encuesta es que si el candidato, que si la persona observada da cumplimiento fiel, con responsabilidad a sus compromisos, no hay razón para no esperar buen resultado. Siempre hemos dicho, no puede esperarse un resultado bueno de quien no trabaje. De quien no trabaje, eso sí. Pero si usted trabaja, entonces hay razones para esperar. Y creo que Danilo Medina es un candidato que labora, extremadamente laborioso, no porque lo estamos viendo ahora. Me tocó participar con él cuando era diputado en el 94-98 y efectivamente Danilo Medina es una gente, es una hormiga trabajando, es una persona, además, contrario a lo que alguna gente piensa, es una persona con una gran capacidad para su trabajo, no solamente de trabajo, sino para su trabajo. Para su trabajo, es así. Esteban, hace un momento cuando anunciaba que usted no iba a acompañar, nos preguntaban vía correo electrónico que le hiciera esta pregunta y complaciendo televidentes. El PTD se caracterizó en un tiempo por ser un partido que siempre era novedoso a nivel de los frentes de masa. Se recuerda que en un momento en que la sociedad estaba como apartado, organizó y intentó desarrollar una asociación de mujeres que tuvo en su momento mucho impacto. Luego lo que se llamó la Unión de Jóvenes Dominicanos, la UJD, y siempre se le conocía como un partido que estaba insertado en los diferentes gremios, dirigiendo algunos, se recuerda los gremios, el ADP, que por muchos años la dirigió el PTD. Entonces nos
quieren que le preguntemos qué pudo haber pasado en el PTD para que de un momento hacia acá dejara de seguir incentivando lo que eran esas grandes asociaciones o movimientos y se apartase de ellos. Sí, podría uno creer que el Partido de los Trabajadores Dominicanos tomó la decisión de ya no continuar organizando grupos sociales, trabajando con los cañeros, con los choferes, con los mineros, con los maestros y maestras y naturalmente con los jóvenes, como usted acaba de señalar. Pero yo creo que nada de eso ocurrió. Lo que sí ocurrió es que como producto de una situación que se ha dado en el mundo y en América Latina muy en particular, los movimientos sociales prácticamente de manera total pasaron a experimentar grandes conmociones y por lo tanto el liderazgo que representaban trabajadores, mujeres, jóvenes, pasó a una situación de perturbación que prácticamente los llevó a un descenso de su influencia en la sociedad. Miren que no es casual que cuando hay, por ejemplo, un ejemplo muy notorio en América Latina de un líder trabajador que pasó a ser presidente de la República, Lula, sí, en Brasil. Pero casi es una excepción. Y después un campesino indígena que fue Evo Morales en Bolivia, pero prácticamente ya no se asiste a esos grandes dirigentes sindicales que prácticamente daban una orden y se cumplía. Obviamente eso nos remite a una cosa: no debemos dejar de trabajar para organizar a los trabajadores. Ellos son un componente fundamental y sobre todo porque el PTD, cuando hizo esa labor de liderazgo en el movimiento social, en el movimiento juvenil, en el movimiento de mujeres, eso era parte de los instrumentos de lucha que teníamos para enfrentar el gobierno de turno, que era el gobierno de Balaguer. Es decir, fueron instrumentos que nosotros, armas de nuestra lucha. Yo pienso que eso tiene que seguir recuperándose. Yo le quiero decir que nosotros estamos haciendo un esfuerzo seguramente no de recomposición, porque sería mucho pedir, pero nosotros sí estamos examinando seriamente este problema. Creemos que los trabajadores merecen, sobre todo en este país donde todavía el movimiento sindical es tan débil, es un esfuerzo de organización. Pienso que esto no es una tarea de semanas, ni de meses, ni de años siquiera. Es un trabajo a largo plazo, pero yo creo que el PTD sí tiene que reconocer que esa batalla la perdimos en cierto modo, la perdimos, y que tenemos que recuperarla con un esfuerzo en que nuestros hombres y mujeres participen decididamente. Tenemos gente con liderazgo en el movimiento sindical que están por ahí. Estamos tratando de que esa gente pueda nuevamente moverse y que obviamente trabajemos para que los trabajadores dominicanos en sus luchas sociales y económicas encuentren en el PTD un respaldo para sus reivindicaciones. Esteban, ya que ha hecho un comentario y mencionó una persona que yo sé que usted lo conoce y que fue Luis Ignacio Lula, creo que todavía el PTD tiene relaciones con el PTD de Brasil, por lo que yo quiero preguntarle, ¿qué pudo haber pasado para que hoy en día haya una situación con el actual presidente que es mano derecha, es una de las principales figuras del PT, que inclusive en el día de hoy se decía que la habían intimado, existe la posibilidad de llevarla a un juicio que pudiera perder la presidencia? ¿Es que acaso el hecho de ella iniciar su mandato metiendo presos o sometiendo a los principales dirigentes del PT provocó disgusto que hayan filtrado informaciones hacia afuera, que haya creado este maremoto en el PT? Yo creo que se dan varios factores.
Primero, no se puede descartar que en un partido político que ejerce el poder surjan pequeñas tendencias, personas que traten, por qué así, de aprovechar, en cierto modo, de una manera no muy santa, esos factores de poder. O sea que puede haberse cometido eso. Ahora, yo pienso que lo principal está en que luego de haber pasado una etapa en que en la mayoría de los países de América Latina se produjo un ascenso que permitió colocar e instalar gobiernos progresistas con políticas sociales importantes. Le estoy hablando de Brasil, le estoy hablando de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, de Nicaragua, para no mencionar la Revolución Cubana que está ahí desde mucho antes. Yo pienso que luego de un proceso muy positivo, estamos asistiendo a una contramarcha por parte del imperialismo norteamericano y del capitalismo mundial, que ha quedado con estamentos fuertes. Por ejemplo, la derecha política es fuerte en Brasil toda la vida, en Argentina ni se diga, en Chile, todos los países de América Latina tienen un sector de derecha que no fue derrotado, no se trató de revoluciones armadas que desarticularon, como en Cuba. Sí. La revolución que desarticuló a la derecha fue la cubana. En la demás produjo algunos movimientos, pero la dejó intacta. Y cuando se pueden mover y cuando pueden recomponer su fuerza, mire cómo el proceso en Venezuela recientemente derrotaron a la revolución chavista. Sí. Ahora la mayoría del Congreso está en manos de la oposición. Y eso son sectores de derecha. En Argentina ya se está viendo claramente que el gobierno que se instaló de Macri es un gobierno definitivamente de derecha y que está en cumplimiento de factores de desarrollo en favor del gran capital argentino, que es muy poderoso. Sí. Entonces yo creo que efectivamente estamos asistiendo a un movimiento, repito, casi de contrarrevolución en América Latina. Y obviamente en Brasil estamos asistiendo a eso. Esos grandes movimientos, sobre todo de protesta, callejeros, si usted los observa con mucho cuidado, verá que la mano de la derecha ha estado, pero hasta lo hondo metida, para probar desestabilizar a Dilma Rousseff y, si es posible, someterla a un juicio político que la saque del poder. Yo creo que ya ella está ganando la batalla, porque Dilma es una mujer recia, es una mujer trabajadora, tiene un partido, yo creo que el PT sigue siendo una gran fuerza política, y el liderazgo de Lula todavía se mantiene en el Brasil. Entonces yo pienso que es una batalla política muy intensa que al final se va a ganar, pero obviamente estamos pasando por momentos de perturbación de los procesos sociales que se han dado en la gran parte de América Latina. Bueno, casi llegando al final, me gustaría preguntarle, los que nos siguen saben cuál es mi opinión al respecto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, y que en esta semana se ha visto sacudida por movilizaciones. Al inicio los estudiantes, un grupo de estudiantes se declararon en huelga de hambre a partir de la protesta del sector de los profesores y los empleados, con una huelga que parece no terminar, y luego entonces la incursión de los estudiantes, que son la parte más débil en huelga de hambre, ha tocado, es así que hasta protesta han ocurrido en el viernes de esta semana. Quiero escuchar su opinión, don Esteban, ya que he conocido que el PTD es una institución que siempre se ha preocupado por el desarrollo de los jóvenes y, si se quiera, me consta que siempre ha estado tratando de organizarlo para que puedan ser lo que deben ser, presente y futuro de esta nación. Bueno, lo primero es que la UAS, nuestra alma mater, ha experimentado cambios muy trascendentes, sobre todo el que tiene que ver con la masificación de la UAS. Sí. Estamos asistiendo a una universidad que posiblemente es una de las más grandes de América Latina en cuanto a la cantidad de estudiantes. Y por lo tanto eso es un factor
que resolverlo y manejarlo adecuadamente, el Estado dominicano obviamente tiene una carga bien fuerte en ese sentido. Por otra parte, el movimiento estudiantil, al igual que los movimientos sociales, como le decía, está débil, no es aquel movimiento social de los estudiantes que salían a la calle por miles y que podían estremecer al país en un momento determinado. Y obviamente el magisterio tiene una tradición de lucha, de demandas, que yo pienso que tienen que ser sopesadas. Es importante que se atiendan las demandas posibles de atender en el marco de la UAS, aunque también a veces aparece una especie de luchismo, sobre todo cada vez que se inicia un año escolar. Yo pienso que también eso está presente, pero nuestra esperanza es que las autoridades de los tres niveles, estudiantiles, tengo que decir también que el estudiantado, como resultado de los cambios institucionales que se han dado en la UAS en los últimos 10, 20 años, ya no tiene la presencia institucional que tenían los poderes de la UAS. Creo que apenas tiene la representación de un 5%. Sí. Antes era prácticamente la mitad de la representación. Y en ese sentido también eso cuenta. Yo pienso que esta UAS, que definitivamente tenemos que preservar, es nuestra alma mater, es una universidad de tipo nacional, porque ya cubre todo el país, y yo pienso que es la representante a la cual acuden los estudiantes, sobre todo carentes de recursos, para ir a estas instituciones privadas que son tan costosas en la República Dominicana. Entonces yo creo que tenemos que pelear, tenemos que apoyar las demandas de la UAS y de sus autoridades para asegurar que los poderes públicos, sobre todo el Estado dominicano, las respalde en atención a las demandas que están en curso, con la prudencia debida y sobre todo asegurar que la UAS pueda hacer año por año esos procesos de enseñanza que permiten a una masa bastante considerable de profesionalizarse en la República Dominicana. Siempre hay el peligro de que la calidad del profesional que se haga pueda disminuir. Y efectivamente, a veces yo pienso que hay muchos profesionales que vienen de la UAS y de otras universidades que tienen muchas carencias en su preparación, pero tenemos que seguir batallando por la preservación de la más vieja universidad de América Latina. Bueno, aquí en la televisión el tiempo se va tan rápido que uno, sin lugar a dudas, se queda con el deseo de hacer otras tantas preguntas. Pero queremos invitarle, Esteban, a que antes de que transcurra este proceso electoral, que usted pueda acompañarnos y analizar con toda la experiencia que usted tiene y los conocimientos, ver cómo sigue evolucionando las elecciones. Para nosotros ha sido bien placentero tenerlo aquí, siempre nuestro respeto y cariño, y para ustedes que me ven, desearle que pasen un feliz fin de semana. Buenas noches.